¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la nueva sección del canal. Se tratan de video podcast y la verdad que, bueno, es una iniciativa que tengo a través de grabar un par de podcasts con estoqueros, con Carles y José Luis, y la verdad que me parece un contenido bastante interactivo con vosotros y la verdad es que quiero que vosotros seáis los que toméis un poco el rumbo, ¿no?, de esta nueva sección dentro del canal, ¿no?, de los video podcasts. Me gustaría que si os gusta y estáis de acuerdo con que siga haciendo esta sección, le dais apoyo, seáis vosotros un poco los que elijáis el contenido que queréis que grabe, ¿no? La intención de los videopodcasts es que sea un día a día, traer entrevistas de gente relacionada obviamente con el mundo de la fotografía. Y lo dicho, si estáis con ganas de ver contenido de este estilo, en el que pues simplemente tengáis que escucharme y no hace falta que estéis pendiente del vídeo, adelante, ¿vale? Y el primer podcast de voy a hacer un análisis de mi estrategia del 2023, para el 2023, ¿no? Y para eso tenemos que empezar con hacer un repaso del 2022. Y me vais a perdonar porque si me pierdo tengo aquí una pequeña chuleta, ¿no?, con todos los puntos sobre los que quiero hablar, porque la verdad que no quiero dejarme ninguno porque todos son y han sido importantes a lo largo de este 2022. Y bueno, lo más importante de este año es que ha sido la recuperación del COVID. La verdad que ha sido un año bastante complicado, pues el 2021 por el COVID, ¿no? Porque obviamente me dedicaba y me dedico a hacer fotografía en eventos y la verdad que con el COVID no se podían hacer eventos, los clientes dejaron de llamar, dejaron de funcionar. Sí que es verdad que algunos han caído y otros han puesto en pausa y cuando se ha reanudado, que ha sido en 2022, la verdad que me han llamado y han seguido contando conmigo y me ha abierto las puertas a otros nuevos clientes, ¿no? Entonces, por ese lado ha estado muy bien. Sí que es verdad que el comienzo del 2022 no fue especialmente agradable porque, bueno, veníamos con toda la recuperación y como ya sabéis, los autónomos tenemos un problema, ¿no? Que cada 3 meses presentamos impuestos y yo me tenía que dar de alta una vez al trimestre para poder facturar y la verdad que resultaba desagradable tener que adelantar el IVA, obviamente, porque pagan a 60 días o a 90 y tener que adelantar el IVA cuando venimos de una pandemia, pues ha sido complicado. Pero bueno, en definitiva me he recuperado, he hecho un montón de bodas, ha sido el año de las bodas. Sí que es verdad que muchas de ellas han sido de segundo fotógrafo, que me han servido como para volver a cogerle el hilo, porque obviamente con la pandemia no se hicieron bodas y pegó un boom bastante interesante en 2022, ¿no? Todas esas bodas que quedaron pospuestas o canceladas en su momento por el COVID se han rehecho en 2022 y nos ha caído de golpe, ¿no? Y obviamente está muy bien porque conseguimos mucho trabajo en poco tiempo, ¿no? Y luego en eventos, pues como ya os he dicho, ha sido la recuperación. Sigo contando con muy buenos clientes con los que ya podía contar antes de la pandemia y he conseguido aproximadamente 2 o 3 clientes que me llaman ahora para hacer vídeo. Que la verdad que cuando yo empecé sí que hacía algún pequeño vídeo y tal en algún evento, pero nada pro. Y ahora he conseguido un par de clientes con Adidas y con los VP Hoteles, con los que he podido trabajar unas cuantas veces. Y la verdad que me gusta mucho, estoy muy, muy, muy motivado con el tema de vídeo en eventos. Me gusta mucho porque soy bastante friki, ¿no?, de la cinemática, ¿no?, del cine y de las series. Y ahora la verdad que hay ciertas series, ¿no?, como Peaky Blinders y así, que tienen una calidad técnica increíble. Y la verdad que me fijo mucho en esas series y procuro transmitirlo, entre comillas, obviamente. Nunca va a ser similar ni parecido lo que yo pueda grabar en un evento a lo que salga en Peaky Blinders, pero sí que le da ciertos ángulos, ciertos objetivos con los que ellos trabajan, que yo tengo similares, que me dan una estética un poco más cinemática, por así decirlo. Y bueno, para 2023 tengo las expectativas puestas bastante altas. La verdad es que tengo muchas ganas de empezar a trabajar.
Ahora me voy a hacer un viaje a Tenerife para ocio y producir contenido para mí, tanto para redes sociales como para stock. Bueno, uno de los pilares importantes, ¿no? Para mí es la fotografía de stock. Sí que es verdad que en 2022 ha sido un poco intermitente mi creación de contenido para los bancos de imágenes. Y bueno, estoy en la media de dinero que quería mensualmente ganar con el stock, que eso pues es genial, ¿no? No le he dedicado infinito tiempo y he subido en calidad y obviamente eso se nota en cuanto a ingresos y, y es genial, ¿no? En cuanto a fotografía de eventos, pues mi idea y mi intención es seguir en la misma línea, trabajando en lo mismo, consiguiendo más eventos haciendo yo de videógrafo y eso es algo bueno, que poquito a poco está funcionando, ¿no? Estoy invirtiendo tanto en lentes como en estabilizador y tal. Sí que es verdad que en verano de 2022 hice la primera de las fuertes inversiones, que es que me compré la Sony A7 IV, que la verdad que era un salto bastante cualitativo en cuanto a calidad de grabación de vídeo y enfoque. A los 2 meses o así me pillé el 24 1.4 y al mes o así también me pillé el estabilizador, el DJI, el Ronin, el RSC2, como habréis podido ver en alguno de los vídeos del canal. Y la verdad que en cuanto a equipo estoy súper contento y súper completo, ¿no? Me siento que en todos los ámbitos estoy a full, ¿no? Que tengo un buen equipo para hacer vídeos y tengo un buen equipo para hacer fotos, ¿no? Y de momento mi intención es ahorrar y no invertir más en equipo mientras se va, pues, por así decirlo, pagando el equipo, ¿no? En lo que he invertido en 2022. Y otra de las ideas es no hacer tantas bodas de segundo fotógrafo, es empujar un poquito más por mi marca, por Acoma Weddings. Sí que es verdad que pues cogeré bodas de segundo fotógrafo cuando pues, mis compañeros lo necesiten, pero mi idea es empujar con mi marca y empezar a hacer más bodas por mi cuenta. Mi meta serían conseguir entre 5 y 12 bodas este 2023. La verdad que, bueno, es una meta alta para mí. Obviamente vengo de hacer 4 bodas como primer fotógrafo en 2022 bueno, conseguir 5 más luego las que puedan venir, pues es algo que es complicado y requiere de dedicarle mucho tiempo y amor, ¿no? A buscar esas parejas que se quieran casar y quieran contar con nosotros, ¿no? Y bueno, hablando de números, por así decirlo, como sabréis, la mayoría que vosotros que seáis autónomos o que os estéis un poquito enterados del tema, ahora contamos los autónomos con una cuota flexible. Bueno, ¿qué es esto? Ya os lo explicaré un poquito más adelante. Es una cuota por tramos en la cual los autónomos vamos a poder decidir qué cuota vamos a pagar según los ingresos que creamos que vayamos a generar. Calculando nuestro rendimiento neto, vamos a tener que ver cuánto ganamos al mes y según lo que ganemos al mes nos acogemos a un tramo o a otro. Obviamente esto nos obliga a hacer ciertos cálculos, un poco por así decirlo, imaginándonos qué es lo que vamos a conseguir o qué trabajo vamos a conseguir para ir más o menos clavados con lo que pagamos de cuota para que luego en la declaración de la renta no nos den el palo, ¿no? Obviamente. Así que nada, esto es el primer video podcast de la serie. Espero que os guste y como he dicho al principio, dejadme en los comentarios sobre qué temas queréis que trate y si tenéis idea o queréis incluso que haga directo hablando con vosotros o directo haciendo una entrevista pues, a José Luis o a quien sea. Solamente tenéis que dejarlo en los comentarios y iremos para adelante. Chao.